Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¡Qué belleza! Esto que estamos reflexionando en estos últimos encuentros. En este Dios que nos ama tanto, que se hace hombre para responder a esta deuda que teníamos y pagarla Él mismo. Hemos estado contemplando en nuestro gráfico que Dios quiere tener una relación con nosotros, por eso esa palabra relación está ahí en el centro. Y ese amor infinito se nos manifiesta de mil maneras. Recuerda cuando vimos el paraíso, cómo Dios alimenta a los pájaros, a las flores, pues a todo, cómo nos llena de regalos todos los días. Pero nosotros quisimos romper esa relación a través de una ofensa que por el tamaño de Dios es infinita. Y se genera entonces un castigo infinito por justicia, porque Dios es infinitamente amor, pero también es infinitamente justo y hay que reparar una ofensa que se le hizo a Él. No teniendo nosotros la posibilidad, Dios se inventa la gran idea, la genial idea de ser Él mismo el que nos viene a salvar. Y por eso se encarna, se hace niño, se hace bebé, viene con nosotros y está con nosotros 33 años hablándonos de amor, sanando enfermedades, dándonos una doctrina nueva y reinterpretando la Torá, la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Ahora bien, hay un momento que probablemente puede parecer para nosotros como difícil de entender, que es su muerte. ¿Por qué Dios va a querer la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz? ¿O por qué se va a necesitar para poder pagar por nuestros pecados? Jesús muere en la cruz principalmente por un delito que tenían los judíos, que era el delito de blasfemia. Dice Levítico 24, versículo 16, quien blasfeme el nombre de Yahvé será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, sea forastero o nativo. Si blasfema el nombre, Hashem, el nombre es otra manera para decir Yahvé, morirá. Y sabemos pues que este castigo existe, existía y sigue existiendo en algunas culturas, ¿no? Los ritos de apedrear a los pecadores. ¿Por qué a Jesús no lo apedrean? Porque recuerden que Israel estaba tomado por el Imperio Romano en ese entonces y les habían quitado el derecho de poder dar pena de muerte a alguien. Solamente el Imperio Romano podía dar pena de muerte a alguien. Y la manera como mataban los romanos a la gente a los condenados, no era apedreándolos, sino crucificándolos, poniéndolos en una cruz. Bueno, ese es el delito. Bueno, además de que Jesús no solamente decía que era Dios, por eso una blasfemia, sino también que decía que era rey. Y por eso al Imperio Romano no le gustaba, porque pues había un rey, era el emperador. Y que estuviera diciendo que él era rey era como una revolución, era un revoltoso, era una sedición, un delito. Bien, pero esto no es suficiente para entender el pasaje que vamos a leer, que es el pasaje de la muerte de Jesús. ¿Por qué tenía que entonces, ese fue el motivo, pero ante Dios, ¿por qué esto pagaba los pecados? Vamos a remontarnos al siglo XIII antes de Cristo otra vez con nuestro buen Moisés. Moisés saca al pueblo de Egipto y durante 40 años va caminando junto con todos ellos en el desierto. Cada vez que ellos iban poniendo su campamento, eran 12 tribus, se ponían 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y en el centro ellos ponían un lugar especial que era su santuario, ¿ok? Donde estaba el tabernáculo, la presencia de Dios. Esto ya mucho tiempo después, cuando se establecieron en Jerusalén, pues fue lo que se convirtió en el templo de Jerusalén, ¿ok? ¿Cómo estaba conformado pues toda esta parte, el santuario o el tabernáculo? Sabemos que estaba una parte afuera donde estaba un altar con los animales, una fuente donde se podían lavar las manos y estaba el santo y el santo de los santos, o en latín Santa Santorum. ¿Para qué servía todo esto? Ellos afuera sacrificaban animales, toros, corderos, cabras y pichones, y estos sacrificios ellos los ofrecían a Dios para reparar por sus pecados, especialmente el día de Yom Kippur se hacía el gran sacrificio de expiación. Lo vamos a encontrar en el Levítico, me parece que es 16. Era el gran sacrificio que se hacía por el sumo sacerdote, su familia y por todo el pueblo de Israel.
Cuando se mataba al animal, se introducía su sangre, cuando era Yom Kippur, una sola vez al año, adentro del tabernáculo o del santuario. Este tenía dos partes. Vemos como hay una tela, aquí está rota para poder entender bien lo que hay dentro, ¿no? Si no, no veríamos nada. Pero bueno, más o menos esa parte más íntima era así. En esta parte de afuera, que se llamaba el santo, habían básicamente tres objetos. Un objeto era una gran mesa donde había 12 panes que representaba cada una de las tribus de Israel. Había un candelabro con 7 brazos. Su función era básicamente iluminar porque era muy oscuro ese lugar. Pero eran 7 brazos representando a los 7 días de la creación. Y también en esa parte, por último, había un altar donde había incienso que estaba encendido siempre enfrente de la cortina que separaba los dos lugares. Cuando se entraba al Santo de los Santos, se tomaba un poco de ese incienso y se pasaba al lado de dentro. En el Santo de los Santos había un objeto que se llamaba el Arca de la Alianza, que ustedes habrán visto seguramente muchas veces. En esta Arca de la Alianza, adentro habían ciertos objetos que Dios les había mandado a los judíos. Y el rito que hacía el sacerdote sobre esa Arca de la Alianza en Yom Kippur era el siguiente. Dice Levítico 16. Después el sumo sacerdote inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo. Recuerden que se inmolaba afuera de la tienda. E introducirá su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo también con la sangre del novillo. Rociará el propiciatorio y su parte anterior. El propiciatorio era esta tapa, la tapa donde están los dos angelitos. Esta tapa se le llamaba el propiciatorio, porque a través de este sacrificio se le pedía a Dios que fuera propicio, es decir, que aceptara los sacrificios del pueblo en reparación por los pecados. Entonces, así se vería, supongo, ¿no? Más o menos el sumo sacerdote entrando una vez al año a Yom Kippur, ahí adentro, y poniendo la sangre sobre la tapa que dijimos que se llama propiciatorio. Bueno, los judíos siempre se preguntaron, dijeron, bueno, esto es una buena manera de pues, poder hacer algo ante Dios por nuestros pecados, pero la pregunta, ¿todos estos sacrificios podían pagar una deuda infinita? Se preguntaba el autor del libro de los Hebreos. Pues es imposible que la sangre de los toros y cabras borre los pecados. ¿Cuántos toros y cabras tienes que matar para poder ofrecerle a Dios algo que llegue al nivel de su majestad, de su divinidad? Por lo tanto, los judíos siempre han estado esperando, bueno, ¿cuándo vendrá un cordero suficientemente valioso y grande que podamos ofrecerlo a Dios en reparación por los pecados? Pues ese cordero ya vino. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Jesucristo se ofreció como víctima para pagar por tu pecado y el mío. Y la víctima de todos los pecados de toda la humanidad. Pasó hace 2000 años, sí. Pero fue suficiente para abrir las puertas del cielo. Es bellísimo. Ahorita vamos a ver en el pasaje cómo Jesús habla con el buen ladrón. Y le dice, ¿sabes qué hoy, por haber pedido perdón, todo este sacrificio se va a aplicar en ti y se van a abrir las puertas del paraíso para ti? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregúntate hoy, aprovecha para hacer estas reflexiones y responder a esto, ¿no? ¿Qué significa para ti que Dios haya muerto por amor a ti? ¿No te conmueve? ¿No te dice nada? ¿Esto no es una muy buena noticia para ti? Platican de esto mientras estaban leyendo en el Evangelio este pasaje tan duro, tan profundo de la muerte de Cristo. Y recuerda seguirnos en las redes sociales a Formar Apóstoles, Padre Rafael Pacarins. Y si tú quieres compartirle esto a muchas otras personas, ve a nuestro sitio de internet, descargas las fichas y ojalá que también puedas iniciar un grupo discipulado con ellos. Dios te bendiga.